Desdolarización, Lorenzo, se va hablando, esta mañana además ha dicho Rusia que camina hacia una ley que ponga las cripto como elemento fundamental del comercio internacional, aunque enseguida ha salido a decir, bueno, pero también el yuan, pero ese proceso de desdolarización, si al final se percibe que se está produciendo de una manera acelerada, ha sido en parte también por las sanciones occidentales, algo que hasta ha reconocido Janet Yellen. Bueno, es la razón fundamental. De hecho, y hay una sanción occidental, que es la primera de todas, prácticamente, si no contamos con la no certificación de Nord Stream, que se decidió además en el Congreso de Estados Unidos, algo que poca gente sabe, pero la principal sanción occidental que impulsa ese proceso de desdolarización es la confiscación de las reservas del Banco Central de Rusia, reservas en el extranjero, que tenían divisa extranjera, buena parte de ella en dólares. Recordemos que al ser una divisa de reserva, divisa de referencia, divisa que se utiliza en la mayor parte de los intercambios comerciales del mundo, el dólar, pues efectivamente por su propia definición es de reserva, porque los bancos centrales, cuando quieren tener una parte de su dinero, una parte de sus activos, bueno, pues en un valor seguro y que sea altamente líquido y que pues no esté sujeto mucho a los vaivenes de la economía, pues eso por antonomasia, que es pues la deuda pública de Estados Unidos y su otra cara, que es el dólar, porque al final en el sistema de dinero-deuda, el Treasury norteamericano equivale a todos los niveles pues a la propia divisa, ¿no? A ese dólar americano. Una vez que se produce esa medida, se le manda un mensaje al mundo y se le dice, oigan, todos los bancos que tengan reservas en dólares que sepan que si cometen algún tipo de acto que pueda considerar el G7, la propia OTAN o Estados Unidos, que va contra los intereses de su propio país, puede bloqueártelas y no solo bloqueártelas, sino que puede confiscártelas. De hecho, hay un debate ahora mismo en el seno de la Unión Europea y de Estados Unidos también hasta qué punto se pueden confiscar las reservas rusas para dárselas a BlackRock y que sean ellos los que las repartan entre sus amigos, ¿no? Esto es algo de lo que se ha estado hablando. Jerome Powell, en una rueda de prensa, yo creo que la comentamos tú y yo prácticamente en uno de los programas en directo que hicimos aquí, especiales de la Reserva Federal, apunta a que habría que estar abierto, la mente abierta, decía él, para poder considerar la posibilidad de que el dólar compartiera su estatus de divisa de reserva con otras monedas. Automáticamente todos pensamos en ese yuan y ahora ya ha sido la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es la que faltaba, la responsable precisamente de esa política económica de Estados Unidos, Janet Yellen, que es la encargada de llevar el timón, de la que todavía sigue siendo la primera economía del planeta, y admite, pues sin tapujos, en una entrevista a la CNN, a la CNN, que los sucesivos paquetes de sanciones internacionales a Rusia con motivo de la guerra de Ucrania ponen en riesgo, dijo ella, la hegemonía del dólar en el mundo, un riesgo a largo plazo. Yo entiendo que esto es yo he hablado mucho de ello en este programa, en otras intervenciones que he tenido, en el Despegamos que hago todos los días con don César Vidal. Esto no es un proceso que se va a producir de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, esto es un proceso que es a largo plazo. Es un proceso de cambio de estructura en el sistema financiero y sobre todo monetario mundial. Los BRICS tienen una alternativa, presentan su alternativa multipolar, existe también el tema de las criptomonedas, como acabas de mencionar ahora, y luego, bueno, pues la posibilidad que siempre está ahí de ese oro, ¿no? De que alguno de los países pues pueda ligar su divisa a alguna materia prima y que entre esas materias primas que se ligue también al oro. El dólar tiene el respaldo de la economía norteamericana, la producción de bienes y servicios de la economía norteamericana, y tiene el respaldo de que sigue siendo la principal divisa en la que se realizan las transacciones comerciales en materia de hidrocarburos, de ahí el petrodólar. Por eso Arabia Saudí es tan importante, por eso lo que hagan los países petrolíferos es tan importante, porque si se acercan más a China, si se acercan más al yuan, si realmente van apostando más por esos intercambios comerciales en yuanes, pues puede ir reduciendo su presencia el dólar, pero el dólar evidentemente no va a dejar de ser una divisa de reserva, no lo va a dejar de ser, por lo menos a corto o a medio plazo. Lo que pasa es que va a compartir ese estatus porque este mundo dividido en dos bloques, podemos tener uno en el que los países productores de petróleo comercien con yuanes, con los países no alineados con los intereses de Estados Unidos, y el resto sí vayan comerciando en dólares. Esto hará pues que se vaya reduciendo poco a poco ese peso del dólar en los mercados internacionales y por lo tanto también se vaya reduciendo ese poder que tiene el Tesoro de Estados Unidos para ir dirigiendo un poco las economías del planeta. Esto es una mala noticia. Es una mala noticia no porque los chinos sean muy malos y los estadounidenses sean muy buenos, sino en este caso todo lo contrario, porque cuando Estados Unidos pierde hegemonía monetaria, cuando Estados Unidos ve que el dólar está en riesgo, lo que hace es montar guerras a lo largo y ancho del planeta. La Segunda Guerra Mundial es causa de esto, todas las guerras que se producen, sobre todo en los años 70, tienen esta razón, y ahora pues estamos viendo también una guerra que tiene también pues importantes componentes monetarios. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen análisis, no ponerse del lado chino y decir ya el dólar está muerto, ni tampoco ponerse del lado norteamericano y decir que el yuan en ningún momento puede crecer. Crecerá el yuan,
No sabemos hasta qué punto amenazará el dólar, pero esto es una pelea que se producirá pues, en los próximos 5, 10 o a lo mejor 15 o 20 años, José Antonio. En ese entorno tenemos un movimiento en los últimos días muy llamativo, que hace